Vamos a tejer ahora en color azul alrededor del cuello. Tenemos que ubicar primero que los puntos cortos están de este lado y los puntos altos o largos están acá. Entonces a la mitad de la parte de atrás, que son los puntos largos, vamos a colocar el estambre en color azul exactamente en el centro. Fijamos el estambre, hacemos una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los 8 puntos que tenemos en color piel. En total 16 medios puntos en esta vuelta, que se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Ahora vamos a tejer en cada uno de los puntos 2 macizos juntos. Aquí tejí 3 cadenas y en el mismo punto que cerré la vuelta anterior un macizo, de modo que me quedan ya los 2 primeros macizos juntos. Entonces voy a hacer 2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 32 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vamos a colocar 4 marcadores. El primero de ellos en el punto número 5, el segundo en el punto número 12, el tercero en el punto número 21 y el cuarto en el punto número 28. De modo que nos deben quedar libres en la parte de atrás, que es esta, 8 puntos. Y en la parte de enfrente también 8 puntos. Sobre estos 8 y estos 8 vamos a tejer la falda del vestido o de la túnica. Comenzamos con 3 cadenas. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer un macizo. Estas 3 cadenas representan el primer punto, por lo tanto tengo 2 macizos juntos en el primer punto. Después voy a tejer un macizo solo en el siguiente punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 macizos juntos en un solo punto, un macizo solo en el siguiente punto, paso a los 2 marcadores, todos los puntos que están entre ellos sin tejer, y hago 2 macizos juntos
en el primer punto libre que encuentro después del segundo marcador. Y como estoy haciendo aumentos, repito la secuencia: 2 juntos 1, 2 juntos 1, 2 juntos 1, hasta llegar aquí. Llegué a un punto antes donde está colocado el marcador número 3. Vamos a pasar este y el siguiente sin tejer y continuamos tejiendo sobre los últimos 4 puntos que tengo libres. Aquí terminé en un macizo solo, tengo que comenzar con 2 macizos juntos para continuar con la secuencia. Dos juntos 1 y 2 juntos 1. Cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí nos deben quedar 24 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Vamos a hacer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. De nuevo me quedan 2 puntos juntos en el primer punto o 2 macizos juntos en el primer punto. Ahora voy a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Esta es la secuencia que voy a repetir alrededor de esta vuelta. 2 macizos juntos en un solo punto. Y 3 macizos, uno en cada punto. Dos juntos, 3, 2 juntos, 3, 2 juntos, 3, hasta terminar la vuelta con 30 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a tejer 2 vueltas más
De 30 macizos, un punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. He retirado ya los marcadores de las mangas y los coloqué en los costados de nuestro tejido. Esta es la parte de enfrente y aquí tengo 15 puntos libres entre un marcador y el otro. Sobre esos 15 puntos voy a tejer las siguientes 3 vueltas. El hilo con el que estoy tejiendo lo voy a dejar pendiente y con otra hebra del mismo color, independiente a esta, vamos a tejer la primera de las 3 vueltas que vamos a hacer sobre 15 puntos, repito, en la parte de enfrente. Coloco el estambre en el primero de los 15 puntos. Hago un punto deslizado en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto, después un medio punto alto en el siguiente punto, ahora una vareta en el siguiente punto, ahora 6 macizos, uno en cada punto, una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto normal en el siguiente punto y un punto deslizado en el último punto. Cortamos el hilo y comenzamos a tejer nuevamente donde comenzamos esta vuelta, o sea, por el derecho. No vamos a dar vuelta al tejido, vamos a continuar tejiendo sobre el mismo lado. Exactamente lo que hicimos en esta vuelta vamos a hacer en las dos siguientes. Voy a colocar el hilo en el mismo lugar, en el primero de los 15 puntos, en el mismo lugar donde coloqué el hilo de la vuelta anterior. Voy a hacer un punto deslizado sobre el punto deslizado de la vuelta anterior, después un medio punto sobre el siguiente punto, un medio punto alto sobre el siguiente punto, una vareta sobre el siguiente punto, 6 macizos, uno en cada punto, una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto y un punto deslizado en el último punto. Nuevamente cortamos el hilo, lo colocamos de este lado y hacemos lo mismo que hicimos en las dos vueltas anteriores. De esta forma debe quedar. Estas son las 3 vueltas que tejimos. Ahora vamos a quitar los marcadores y vamos a continuar tejiendo con el hilo que dejamos pendiente, haciendo 2 vueltas de un macizo en cada uno de los puntos. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Son todos los puntos que están en el marcador y todos los que nos quedaron en la última vuelta que hicimos sobre los 15 puntos.
En total 30 puntos en cada una de las dos vueltas. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Así quedaron estas dos últimas vueltas. Esta es la parte de atrás. Vean cómo debe verse de perfil. Y esta es la parte de enfrente. Esto de aquí va a formar el doblez que le va a dar la posición de estar hincado. Continuamos ahora haciendo las mangas. En cada uno de estos espacios tenemos 8 puntos sobre los que vamos a tejer. Este es el primero de los 8, estamos por el lado del frente y esta es la manga derecha. Este sería el primer punto de los 8. Vamos a colocar nuestro gancho y por lo tanto nuestro estambre en el siguiente punto de esta misma vuelta, de esta vuelta número 2. Sobre este punto están tejidos de este lado 2 macizos juntos, entonces ahí colocamos el gancho y pasamos el hilo a través de ese punto. Hacemos 3 cadenas y en el lado opuesto, ahora estamos por la parte de atrás, este sería el último punto de los 8. Entonces vamos a colocar el siguiente macizo un punto antes, el que está al lado derecho. En este punto está tejido solamente un macizo. Después un macizo en cada uno de los puntos que me quedan, que son 8. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a tejer un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un macizo en cada uno de los siguientes puntos, excepto el último, sobre el que se van a tejer 2 macizos juntos. Entonces tejí 3 cadenas, un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, de modo que aquí me quedó un aumento. Después 8 macizos y en el último punto voy a tejer 2 macizos juntos para hacer otro aumento. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado
en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 12 puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en la otra manga. Vamos a hacer un borde en color dorado alrededor del cuello, en la orilla de las mangas y en este contorno. Colocamos el hilo, estamos en la parte de atrás. Hacemos una cadena, después un punto deslizado en el siguiente punto, nuevamente una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y así hasta terminar la vuelta. En cada punto un punto deslizado y una cadena. Paso al siguiente punto, un deslizado y una cadena y así hasta terminar. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer lo mismo en los puños. De esta manera vamos a tejer ahora el borde que lleva el cuello. Vamos a hacer una cadena, tiramos del hilo para desaparecerla, lo ajustamos al gancho y vamos a hacer 8 cadenas. Que son la cantidad de puntos que tiene el contorno del cuello. Vamos a medirlas y ver qué tantas nos faltan para rodear por completo. Voy a tejer 4 cadenas más. He cortado el hilo y lo voy a pasar a través de la última cadena y hago lo que hice en el otro extremo, tirar del hilo para desaparecer. Ahora la coloco, estamos por la parte de atrás, la coloco en la base del cuello y los hilos de los extremos los anudo, de modo que quede perfectamente cerrado este círculo. Con 2 nudos es suficiente. Vamos a colocar pegamento en la parte de abajo, en todo el contorno. Esperamos a que seque y parte del sobrante del hilo lo vamos a ocultar sobre la misma cadena, este de este lado y este del lado contrario, y debe quedar de esta manera. La siguiente pieza se va a tejer en color blanco. Hacemos 25 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la segunda vamos a hacer un medio punto. Un medio punto alto en la siguiente cadena. Una vareta en la siguiente cadena. Ahora 5 macizos, uno en cada cadena.
después una vareta en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena, 4 medios puntos normales, uno en cada punto, un medio punto alto en la siguiente cadena, una vareta en la siguiente cadena, 5 macizos, uno en cada punto, una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto y un medio punto normal en el último punto. Vamos a continuar tejiendo ahora de este lado de la cadena. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto cargamos el gancho, sacamos un punto, lo alargamos a la medida de las 2 cadenas y repetimos el paso. Cargamos el gancho y sacamos otro punto y lo alargamos. Vamos a cerrar estos 4 puntos juntos y después los 2 que me quedan en el gancho. 2 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejí este motivo, 2 puntos deslizados, uno en cada punto, hago 3 cadenas, cargo el gancho en el mismo lugar donde hice el segundo deslizado, saco un punto, lo alargo a la medida de las 3 cadenas y repito el paso, cargo, saco un punto y lo alargo. Cierro estos 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho. Hago 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde hice este motivo, después 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 3 cadenas, repito este motivo, el segundo. Hago 2 puntos deslizados, uno en cada punto, ahora 4 cadenas, cargo el gancho en el mismo lugar donde hice el segundo deslizado, saco un punto, lo alargo a la medida de las 4 cadenas y repito el paso, cargo y saco otro punto, lo alargo, cierro estos 4 puntos juntos y los 2 que me quedan en el gancho juntos después. 4 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde hice este motivo, 2 puntos deslizados, uno en cada punto, ahora 5 cadenas, cargo el gancho y en el mismo lugar donde hice el segundo punto deslizado, saco un punto, lo alargo a la medida de las 5 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo, ahora cierro los 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho. 5 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejí este motivo, ahora 4 puntos deslizados, uno en cada punto, aquí tejí los motivos del más corto al más alto, aquí los voy a hacer en sentido inverso, del más alto al más corto. Comienzo entonces con 5 cadenas, cargo el gancho y el primer motivo de este lado, de los 5 que voy a tejer aquí,
Lo voy a hacer en el mismo lugar donde hice el cuarto punto deslizado. Cargo, saco un punto, lo alargo a la medida de las 5 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo, cierro estos 4 puntos juntos, después los 2 que tengo en el gancho, hago 5 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejí este motivo, 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 4 cadenas, cargo el gancho en el mismo lugar donde hice el segundo punto deslizado, saco un punto, lo largo a la medida de las 4 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo, cierro los 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho, 4 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde hice este motivo, 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 3 cadenas, cargo el gancho en el mismo lugar donde hice el segundo punto deslizado, saco un punto, lo alargo a la medida de las 3 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo, cierro los 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde tejí este motivo, 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 3 cadenas, cargo el gancho en el mismo lugar donde hice el segundo punto deslizado, saco un punto, lo alargo a la medida de las 3 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo, ahora cierro estos 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar en donde tejí este motivo, después 2 puntos deslizados, uno en cada punto, 2 cadenas, cargo el gancho, voy a hacer el último motivo en el siguiente punto, cargo, saco un punto, lo alargo a la medida de las 2 cadenas, repito el paso, cargo, saco un punto, lo alargo a la medida de las 2 cadenas, cierro los 4 puntos juntos y después los 2 que tengo en el gancho, 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Ahora vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de estos puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y procedemos a armar. Vamos a utilizar una base para varilla de globo y un fragmento de la misma varilla como de 10 centímetros de largo. Ustedes deberán tomar la medida de la altura de su tejido. Vamos a colocar la varilla dentro de la base y con tela de velcro. Esta es una pieza que mide 10 centímetros de largo.
por 4 centímetros de ancho. Vamos a enrollar solo en la base. Atamos esta parte con la misma hilaza con la que estamos tejiendo. Y colocamos pegamento en la parte de abajo para que selle. Y esperamos a que seque. Una vez que está ya fija esta pieza, vamos a colocarla dentro del cuerpo o de la túnica, de modo que entre al cuello. Vamos a colocar dentro de las mangas, de lado a lado, un fragmento de limpiapipas que mide 15 centímetros, procurando que al pasar por el centro quede enfrente de la varilla para globo que pusimos como soporte. Una vez que está así, vamos a doblar 3 centímetros de uno en uno. Doblo 1 centímetro, 2 y 3, como si fuera yo enrollando. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a colocar dentro las manitas. De esta forma, y hacemos lo mismo con la otra. Hay que procurar que el dedo pulgar quede hacia arriba. Y doblamos los bracitos hacia adelante. Juntamos las palmas de esta forma y ponemos pegamento para que ya no se muevan de su lugar. En la parte de atrás vamos a colocar las alas de esta forma. Este es el lado derecho. Las vamos a poner casi pegadas a la línea dorada que tejimos. Y colocamos pegamento únicamente del centro hacia la derecha 1 centímetro y del centro hacia la izquierda 1 centímetro también. Y esperamos a que seque. Vamos a colocar los pies de esta forma y los vamos a pegar a la base que colocamos dentro, así. Ponemos pegamento aquí, los dejamos pegar y después pegamos la túnica en el filito que hicimos dorado en el borde y esperamos a que seque. Una vez que está seco, ahora por la parte de enfrente colocamos pegamento y pegamos también de este lado. Vamos a colocar en la cintura del mismo hilo con el que tejimos este borde. Hacemos un lazo o moño y cortamos el sobrante aproximadamente hasta aquí. Para las facciones puedes colocar ojos móviles, ojos de plástico o de papel incluso, o bordar con hilo en color café claro 2 líneas horizontales, una de cada lado, y formar las pestañas con 3 líneas verticales en cada uno de los ojos. Y así es como queda. Aquí puedes ver cómo se aprecia en otros colores.
Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.